Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López acompañándome como cada semana. Bienvenidos a HDT, otra semana, otro nuevo episodio. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Súper contento nuevamente de estar ante todos ustedes, cada día más agradecido con las muestras de afecto y de apoyo que nos hacen llegar a nuestro correo electrónico, correo.ht@gmail.com, a través de las distintas redes sociales, los comentarios en YouTube, que poco a poco vamos creciendo. Y este es uno de esos episodios que va a ser un poquito visual porque vamos a compartir también en el camino a lo mejor unas gráficas y sería muy bueno que se vayan y si estás en Spotify o estás en Google Podcast, te vayas a YouTube y ahí podrás ver con detenimiento las gráficas. Recordamos que estamos disponibles en todas las redes sociales, estamos en Twitter como Hablemos Trading, estamos en Instagram como hablemos.de.trading y nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading. Hoy vamos a tocar un tema que nos toca bastante, nos gusta muchísimo porque habla mucho de la forma en la cual nosotros operamos y es algo con lo cual nos enfrentamos cada vez que operamos rompimientos. Y es que hoy queremos hablar un poquito sobre cómo podemos evitar esos falsos rompimientos. Yo creo que el que hace trading de rompimientos o de patrones clásicos o de rebotes en soportes y resistencias o de rompimientos, soportes y resistencias, siempre le han llegado con la pregunta, mira, pero ¿cómo haces tú para evitar esos falsos rompimientos que ocurren día a día? Semana a semana podemos tener un watchlist con 5, 10 buenos nombres, con buenas gráficas, y al final de la semana solamente uno, dos, tres se dan correctamente y los demás pueden ser falsos rompimientos. Entonces, es como una pregunta recurrente que siempre nos hacen, ¿cómo evitamos y cómo podemos lograr ese avance perfecto para evitarlo? Entonces, es un tema que promete bastante y sabemos que le va a gustar muchísimo. ¿Qué opina, Arturo? Yo creo que es una pregunta que todos en algún momento nos hacemos, sobre todo cuando estamos empezando. Y yo creo que cuando estamos en esa búsqueda de conseguir la estrategia perfecta, de conseguir que nunca nos falle nada, que siempre estemos, que siempre tengamos como la respuesta correcta a todas las decisiones que tomamos en el mercado. Y claro, es algo bastante, yo creo que es complicado darle respuesta a esa pregunta y no sentirse decepcionado, sinceramente. Y yo creo que de ahí viene la motivación, porque si alguno de las personas que nos está escuchando siente que, bueno, que está, o sea, está buscando como ese santo grial de los rompimientos o de su estrategia. Bueno, justamente esto es una de las preguntas que uno tiene que responderse y uno tiene que sincerarse si quieres avanzar y si quieres crecer. Yo creo que lo primero que hay que, eh, ¿cómo se llama? Que hay que explicar, bueno, qué es un rompimiento, qué es o sea, el nombre de los rompimientos o sea, muchas veces los van a conseguir en inglés como breakouts o breakdowns, que son básicamente rompimientos al alza o rompimientos a la baja. Y simplemente un rompimiento es como, vamos a llamar, disculpa la palabra, pero es como la penetración de una zona importante de precio. Si es un rompimiento al alza, simplemente eh, rompiendo la zona de resistencia y estás avanzando hacia una nueva zona de precio. Y cuando es un rompimiento a la baja, es justamente todo lo contrario. Es simplemente el rompimiento de la zona de soporte del piso de precio para alcanzar una nueva zona de precio. Normalmente, Permíteme compartir pantalla un momento para mientras lo explicas ir mostrando a las personas un poquito más sí, sí, visual. adelante, comparte. Ok. O sea, yo lo que quería comentar es que, bueno, justamente eh, estos rompimientos siempre vienen, bueno, está genial con la imagen que estás colocando, pero normalmente los rompimientos, quizás no normalmente, pero tienen vamos a decir que los rompimientos poderosos o los buenos rompimientos siempre tienen como ciertas características que nos deberían llamar la atención a todos. O sea, por ejemplo, aquí en este primer ejemplo de la gráfica que estamos viendo Home Depot en velas semanales,
fíjense que está formando como un cierto patrón como de un banderín, ¿verdad? Y justamente donde está esa primera flecha que colocó José, justamente hay un rompimiento de esa zona de ese banderín. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el movimiento ocurre muy violento y en las siguientes semanas Home Depot subió muchísimo. Pero fíjense que la vela de rompimiento, y por eso hablaba de como de las características de una, vamos a decir, de una buena vela de rompimiento, es básicamente una vela que sea, vamos a llamarla fuerte. Y cuando me refiero a fuerte es que tiene un cuerpo relevante que viene acompañado con intención. ¿Y a qué me refiero con intención? Que viene acompañado con volumen. Eh, y justamente eso es lo que podemos ver, incluso quizás en la segunda, en el segundo rompimiento, no ocurre con tanta intención, no ocurre con tanto volumen, pero si lo comparas con el volumen de las semanas anteriores, el volumen es un poco relevante. Ahora, lo que a mí me llama la atención de ahí es justamente la apertura y cierre de esa vela. Esa vela abre y cierra, o sea, abre justamente por debajo de la zona de resistencia y cierra muy fuerte por encima de la nueva zona de precio. Y ese tipo de cosas son como las importantes dentro de un rompimiento. No sé si quieres. O también en volumen, o sea, para tratar de usar la misma imagen para que la gente vea cómo en una misma acción podemos encontrar rompimientos al alza y rompimientos, un breakdown que es el rompimiento a la baja. Después de Home Depot hacer este movimiento tan agresivo, donde por lo menos el primer ejemplo me gusta mucho porque el ejemplo, él te habla, cuando tomamos la teoría, él te habla que hay dos targets definidos, y bueno, este no es un episodio específico sobre patrones clásicos, pero es algo que me gusta recalcar. La teoría dice que para tomar el target siempre debemos medir el tamaño del poste del banderín y después nos vamos nuevamente y lo extrapolamos a- y nos debería dar más o menos lo mismo. Si nosotros nos vamos a la parte de rompimiento al alza, vemos cómo se cumplió muy bien. Si nos vamos ahora al rompimiento a la baja, vemos cómo Arturo, que estaba haciendo énfasis en el tema del volumen, vemos como una vez que rompió por debajo de ese punto que de un momento fue resistencia y después pasó a ser soporte, rompe con un fuerte volumen bajista que, bueno, nos terminó de contar la historia y darnos ese, eh, esa verificación que nosotros esperamos cada vez que entramos en operativa. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando estemos hablando a lo mejor de esos tips para evitar esos falsos rompimientos. No, o sea, la idea acá es como, bueno, fíjense como el concepto de cada uno de ellos, cómo es un rompimiento al alza y cómo es un rompimiento a la baja. Normalmente, muchas veces cuando ocurren este tipo de rompimientos, como el último, este breakdown, el último que anotó José, siempre viene acompañado por algún evento o alrededor de la acción o alrededor del mercado que hace que sea tan agresivo. Porque si tú te pones a ver, el precio hace un gap a la baja y no solamente hace el gap a la baja, sino continúa agresivamente hacia abajo, que al final recuperó la zona y cerró un poco con un poquito de fuerza. Sí, pero fíjate el movimiento tan fuerte que tuvo. ¿Y qué fue lo que hizo a los siguientes días? Sí, intentó recuperar, volvió a testear la zona de resistencia y luego continuó a la baja. Y eso es algo muy interesante y que yo creo que próximamente podríamos hablar en un episodio bueno, cómo interpretar precio-volumen, o sea, cómo poder operar con precio y volumen, porque muchas veces este tipo de cosas te dicen demasiado, o sea, te dan demasiada información, o sea, yo soy partícipe de o siempre he pensado que el volumen, o sea, que el precio y el volumen te dice prácticamente todo lo que necesitas saber y vas viendo como la intención o lo que no lo que va a ocurrir, sino como la intención de lo que está sucediendo en el mercado. Y bueno, y esto es un claro ejemplo. Ahora, yo quería rapidito mostrarles a las personas ahora qué es, a lo mejor por definición, o qué es lo que nosotros consideramos que es en un falso rompimiento. Que aquí tenemos en la misma acción, tenemos dos ejemplos muy buenos, tanto a la baja como a la alza, que se dan en un prácticamente mismo periodo de tiempo, y es lo que lleva a ser bastante frustrante el trading en muchas ocasiones, que estamos observando, por ejemplo, en este caso, sin ver este tramo derecho, estamos observando cómo la acción llegó a un tope de $207,
cae a un piso, ya crea un soporte de resistencia y crea más o menos un patrón que va orientado hacia lo que sería un rectángulo. Y en el momento que estamos aproximándonos a la resistencia, inmediatamente nosotros, como trader de rompimientos o de patrones, identificamos cuál es el punto que nos gustaría entrar para tomar posición y exposición en esta acción. O sea, en este caso, si hubiese sido yo digo, bueno, yo quiero entrar en esta acción una vez que el precio rompa por encima de lo que es la resistencia de $207. Y hubiese tomado la operativa en este punto. Y esto me hubiese llevado a lo que es, por definición, un rompimiento en falso o un fake out, que no es más que ese punto en el cual el precio rompe por encima de esa barrera de precio, que hay que entender que los rompimientos, que a lo mejor el que nos está escuchando por primera vez piensa que esto es meramente técnico, pero hay razones fundamentales detrás de esto de oferta y demanda, porque la gráfica de precio lo que refleja es ese punto de encuentro donde los vendedores y los compradores se han puesto de acuerdo a través del tiempo. Una vez que rompemos o superamos un límite de precio, no es más que ese desequilibrio que ahora toma fuerza de parte de uno de los dos bandos. Yo hubiese tomado esta operativa sin ningún problema, con un stop que bien hubiese podido estar en torno a los $200. ¿Y qué hubiese pasado? Que al cabo de 2 días el precio hubiese regresado a mi punto inicial, hubiese caído y se hubiese concretado lo que es un rompimiento en falso. Y si yo decido tomar en este caso, bueno, que una vez que el precio va cayendo, le veo que tiene fuerza, veo que el precio cayó con un volumen ascendente, todas las características que me gustan a mí cuando se dan este tipo de movimientos, digo, bueno, ahora yo voy a cazar un movimiento a la baja porque es momento de entrar a la baja. Ahora el mercado hubiese hecho lo que sabe hacer muy bien, que es causar mucho dolor, porque me hubiese dado una entrada al corto en un rompimiento, una zona que funcionó varias veces, más de 3 veces, como soporte para colocar una entrada en el punto que estoy mostrando aquí en la pantalla, que viene en torno a los 268, $69, y al otro día devolverse y tocar mi stop. Entonces, este es el tipo de A la cosas otra que ocurren. semana. Es correcto, a la semana. Este es el tipo de cosas que ocurre que son muy dolorosas y que, bueno, hoy tratamos de mostrarles herramientas que podemos usar para a lo mejor llevarle. Esto fue un ejemplo claro de cómo en una misma operativa, en una misma acción, en relativo poco tiempo, podemos tener dos rompimientos Ahora, en falso. a mí me gusta mucho este ejemplo porque muestra dos tipos de falsos rompimientos en una misma acción y está muy fácil de explicarlo. Porque justamente aquí no solamente, o sea, el rompimiento de la zona de resistencia, sino también cómo termina esa vela semanal. Implica mucha debilidad en el movimiento, en la continuación del movimiento. Ahora, fíjate que la siguiente semana, como que intentó continuar el movimiento, cuando, aquí en el breakout, intentó continuar el movimiento, ¿verdad? Porque abrió y cerró por encima de la zona de resistencia. Lo hizo con volumen, porque tiene volumen. eh, Las dos velas tuvieron buen volumen. Claro, tuvieron buen volumen y fíjate que la semana siguiente fue, devolvernos a la zona de resistencia. Ahora, yo creo que eso ya sería la primera vela de rompimiento, es una señal de debilidad eh, considerable. O sea, yo creo que igual yo hubiese quizás caído en la trampa de ese falso rompimiento, pero también esa vela, esa primera vela de rompimiento muestra mucha debilidad. Ahora, la que es Creo que más esa vela nos dolorosa. da la confirmación que después la puedes nombrar en el otro punto. Claro, ahora, y la segunda yo creo que es mucho más dolorosa porque el falso rompimiento se hace con una vela envolvente y es Y sumamente, volumen. y con volumen, entonces es sumamente doloroso porque, sobre todo porque si tú estás viendo esta operación, viéndolo obviamente sin saber el futuro de esa operación, tú ves el cierre de esa vela de la envolvente, o sea, estamos hablando de la vela de rompimiento de la zona de soporte, ¿verdad? Yo la voy a dibujar aquí en la gráfica. Eh, tú ves, no, perdón. Tú ves justamente el rompimiento de esa zona de soporte, ¿verdad? Ves el rebote a la semana siguiente, ese envolvente que ocurre, pero fíjate el volumen que es sumamente bajo y uno dice, bueno, nada, aquí lo que está haciendo es retesteando la zona de soporte y ahora va a continuar a la baja. Incluso hasta podrías colocar más posición sobre esa Yo lo operativa, hubiese hecho. ¿verdad? O sea, está bastante viable. Y bueno, te das cuenta de lo que ocurre. Entonces, me gustó mucho el ejemplo porque te muestra dos tipos de falsos rompimientos
y nos da pie como para responder la pregunta del episodio, que justamente es, bueno, podemos evitar efectivamente los falsos rompimientos. Y yo creería y estoy casi seguro que muchos traders coincidirían con nosotros de que lamentablemente no, no hay forma no hay forma de evitarlo 100%, porque justamente o sea, el poder evitarlos implicaría saber lo que va a ocurrir a futuro. Y como tú no sabes lo que va a ocurrir a futuro, tú simplemente especulas o creas hipótesis sobre lo que puede ser el próximo movimiento del precio, es inevitable que eventualmente te agarren ese tipo de movimientos. Ahora, hay formas de evitar, de quizás de disminuir, digamos, como la desgracia de caer en un falso rompimiento, pero siempre, siempre va a ser inevitable que ocurra. Lo dijo José al principio del episodio. Tú ves, no sé, tienes 10 acciones para la próxima semana que estás visualizando, que viste que, no sé, que tienen un patrón, todo el tema. Y al final de semana se te activan, no sé, 4 de esas 10. Y de esas 4, una o dos salen positivas. Una de esas dos, las otras dos se bajan, o sea, se devuelven y hacen algún falso rompimiento. Y las otras 6, automáticamente la zona de resistencia, o sea, como digamos, sí, la zona de resistencia del patrón que estamos viendo, fue más y la acción se devolvió hacia el otro lado. Entonces, en el otro sentido. Entonces, eh, es inevitable. Yo creo me imagino que también tú opinas lo mismo, José, pero es inevitable. O sea, sinceramente Mira, para no. mí, no sé, para dar mi opinión rápida, para mí, tratar o creer que se pueden evitar los rompimientos es creer que se pueden evitar las pérdidas, si tiene algo de sentido. Sí, claro, claro, Al totalmente. final del día es parte del negocio y si vamos a dar unos tips, si vamos a mostrar las cosas que nosotros vemos para evitarlos, tratar de minimizarlos, pero es importante que antes de que dejes de escuchar en este momento el podcast, entiendas que el negocio aquí no es evitarlo 100%, el negocio es minimizar por error humano, minimizar con cosas que tienen lógica, pero entender que es parte del proceso y cosas que van a pasar. No tiene que molestarte porque en los ejemplos que acabamos de mostrar, en el segundo ejemplo más que todo, porque el primer ejemplo es un ejemplo que estaba un poquito más manejable y bueno, voy a rápidamente a volver a compartirlo para, para mostrarlo. En el primer ejemplo, Arturo hace algo aquí que a él le gusta mucho, que a mí me parece buenísimo y yo he fallado a lo mejor no replicarlo más y es el análisis de la vela como tal. Esta es una vela que inmediatamente te da una señal de alerta muy grande. Esta es una vela que a Arturo le gusta muchísimo, si no me equivoco, porque te está diciendo que el precio abrió, el precio llegó a un máximo, pero no tuvo fuerza como para cerrar. Esto es una vela que, conociendo a Arturo, ese mismo día hubiese cerrado su operativa. ¿Cierto o falso? Sí, no, totalmente, totalmente. O quizás no hubiese cerrado la operación, pero por lo menos hubiese vendido parte de la operación. O llegas el stop a break even, buscando que a lo Exacto. mejor al otro día, bueno, a lo mejor al otro día esperas este momento, sube un poco, pones en break even y después no pierdes nada. Es algo muy válido, pero el segundo ejemplo es un ejemplo en el cual estoy totalmente seguro que tanto Arturo como yo hubiésemos tomado esta vela sin ningún problema, estuviésemos muy contentos con el volumen al final del cierre de esta semana, una vela semanal. La siguiente semana, al ver esta vela, que no termina de ser envolvente y que aparte tiene un volumen que es la mitad del volumen anterior, yo digo, bueno, Arturo, creo que es el momento de agregar más riesgo a esta posición, porque tengo los datos en la mano. Sin embargo, el mercado hace lo que le encanta hacer, que es darnos dolor en vez de dinero, y esto es lo que ocurre. 2, 3 semanas después llega nuestro stop. Entonces, los tips que le vamos a dar son cosas que nosotros vigilamos, que nosotros vemos, que incluso aquí hubiésemos podido dar el ejemplo, pero lamentablemente nunca vamos a poder 100% porque es como dice Arturo, creer que lo vamos a hacer a 100% es creer que vamos a saber lo que va a pasar y no, eso no funciona así. Sí, así mismo. Yo creo que, bueno, yo creo que el primer, ya para hablar sobre como esos tips, yo creo que lo primero que podríamos hacer es esperar a la confirmación de la vela. Ojo, cuando digo esperar a la confirmación de la vela es justamente, y vamos nuevamente con este ejemplo de Home Depot, el primero, este falso rompimiento que estamos viendo ahí en pantalla, y es, s- em,
dependiendo de la estrategia que uno tenga, porque tanto a José como a mí, a nosotros nos gusta entrar al momento del rompimiento, ¿verdad? Si tú entras al rompimiento de esta vela, lo que hubieses visto es, bueno, la vela llega a máximo, se devuelve y cierra muy cerca del valor de entrada, perdón, de apertura. Entonces, o sea, al momento de tú entrar, ¿verdad? La operación muy positiva, entraste al rompimiento, perfecto, nuevas zonas de precio, todo genial. Cuando termina de conformarse esa vela y tú ves esa debilidad que se está observando, ahí tú puedes tomar acciones, que fue justamente lo que dijimos ahora. Bueno, ya vimos cómo es la vela completa, porque ya se acabó esa vela, ya duró esto, como estamos en time frame semanal, ya cerró la semana, ya vimos cómo cerró esa vela, ya nos está dando toda la información completa. Bueno, ahora, ¿qué acciones podemos hacer sobre eso? Podemos hacer justamente lo que comentamos. Podríamos reducir la cantidad la posición completa, podríamos llevarlo a la mitad o vender solamente una parte, podríamos ajustar el stop loss a lo más, que vamos a decir, lo más justo posible, de forma tal de que al momento de cualquier continuación a la baja no vaya, o sea, no te vaya a tocar el stop loss, sino bueno, puedas perder mucho menos o sea, estarías disminuyendo un poco el riesgo. Esos son ese tipo de cosas, de acciones que uno podría hacer cuando ves toda la vela o la confirmación de la vela. Ahora, lo que sí es que puede ocurrir también el caso contrario, de que tú ves esa vela, termina con esa debilidad, ¿verdad? Y a la semana siguiente despega, ¿verdad? Cae un poco y despega nuevamente y continúa al alza. Me ¿Y qué es lo permite que mostrar un pasa? ejemplo para que la gente vea lo que pasa cuando tenemos ese tipo de velas y sigues elaborando. Ya. Sí, o sea, yo a lo que voy es que lo que puede pasar es el caso contrario. Puede ser que vemos la debilidad, tomamos acción, ¿verdad? Y lo que hacemos después es que el movimiento continúa al alza. Y entonces nos toca el stop loss por cualquier razón de que la vela cayó un poco más y nos perdemos la operativa. Yo a lo que voy es que quizás ese tipo de cosas no es tan negativo porque lo que tú estás es tomando acción sobre la información que tienes. Si en dado caso te llega a suceder, incluso aquí lo podemos ver en el ejemplo, quizás esta vela es de débil, o sea, muestra cierta Muestra algo debilidad. de debilidad, no llega a ser Claro, como lo anterior, pero muestra algo de claro, debilidad. pero muestra algo de debilidad. Entonces, si tú tomas acción sobre esta, ¿verdad? Y ajustas el stop loss o vendes parte de la posición, imagínate que lo llevas a break even, ¿verdad? Y la vela de la tercera semana, o sea, cuando fue el rompimiento, la segunda, la tercera semana después de ese rompimiento, te toca el stop loss y fíjate el movimiento que hizo después de eso, o sea, a la siguiente semana. Entonces, eso es algo que te podría ocurrir, pero yo creo que es preferible tomar acción cuando ves la vela a dejar que el mercado, o sea, a dejar que se desarrolle la operación. Porque al final, si la operación sale y ocurre este tipo o sea, que la operación continúa al alza y te sacó por stop loss por ajustarlo, bueno, está bien, ya vendrá otra, ¿verdad? Pero si en dado caso vuelve a caer y llega a tocarte tu stop loss, bueno, pudiste haber perdido mucho menos, porque pudiste haber ajustado porque el mercado te está diciendo, la acción te está diciendo, oye, mira, hay debilidad. O sea, no estoy haciendo el rompimiento como debo hacerlo. No sé si quieres como complementar un poco ese punto. No, totalmente. Yo creo que la ansiedad a veces nos afecta. Lo vimos en el ejemplo pasado, una vela, porque al final del día hay que entender que por más estudio que le hagamos, nunca vamos a saber con certeza lo que pasa. En este caso tenemos una vela con debilidad que también hubiese llamado la atención. Claro, no llega a ser la vela, ese martillo invertido que teníamos en el otro ejemplo, pero sí una vela que muestra debilidad porque llegamos, la vela terminó cerrando menos de la mitad del valor máximo que tuvo esa vela. Pero si nosotros hubiésemos decidido de ese día, mira, voy a subir, vamos a suponer que tuvimos una entrada en este punto, a confirmar ese rompimiento, y decido yo, bueno, para evitar, voy a subir mi stop al otro día, bueno, a la segunda o la tercera semana me hubiese tocado el stop para después despegar. Entonces, no hay un método infalible, creo que es mejor, por lo menos lo que dice Arturo es muy bueno, tú puedes reducir el riesgo o puedes tranquilamente, una forma muy buena de reducir el riesgo es vender la mitad de la operativa. Si sientes que, porque esto recuerda que hoy estamos haciendo un análisis que es basado en
algo que ya estamos viendo, ya sabemos lo que pasó, pero no recordamos, esto fue en noviembre de 2021. ¿Cómo estaba el mercado esa semana? A lo mejor esta vela se dio así porque el mercado tuvo una semana o un cierre de semana difícil y a lo mejor esto fue el jueves estaba aquí y el viernes cayó a este nivel, lo cual no me indica que la empresa esté mal, lo que me indica es que a lo mejor hay debilidad en el mercado, hay un poco de pánico generalizado y es lo que me lleva a esto. No significa, seguramente fue lo que pasó y vean cómo al final, después de 2 semanas, la empresa terminó haciendo un movimiento de más de 200%. Es lo que hubiésemos perdido solamente por ajustar aquí y por no dejarla correr. Que es algo que yo recomiendo, que me enseñó Marvin Minervini una vez, no directamente, ¿no? Pero por sus libros. Es, si tienes un poco de duda o si no te sientes conforme, bueno, vende la mitad. Si tenías 1% de riesgo, quédate con 0,5% de riesgo. Te va a permitir estar dentro de la operativa y te va a sentir más tranquilo. Y es como que la opción más viable que te permite todavía tener exposición y al final de cuentas vas a decir, bueno, ve, si hubiese salido mal y hubiese mantenido el 1% de riesgo, me sentiría peor. Como Sí. salió bien, pero tengo la mitad del riesgo aún, me gané la mitad de lo que inicialmente me iba a ganar, bueno, es un ganar-ganar, es un escenario favorable después de todo. Sí, ¿no? Totalmente. Ahora, el segundo punto o el segundo como consejo va muy relacionado con este tema de la confirmación de la vela, y es que el rompimiento sea con volumen. Muchas veces, ¿verdad? Obviamente para nosotros ver o para saber si el rompimiento es con volumen, muchas veces tenemos que ver ya, muchas veces no, prácticamente siempre tenemos que ver la vela completa, a menos que sea, no sé, que entre mucho volumen al inicio del mercado y ya a la mitad de la sesión de mercado ya el volumen está muy, muy por encima del promedio. Pero generalmente, ¿verdad? Hay que esperar toda la vela completa para ver cómo fue el desarrollo o cómo fue el interés dentro de eso. El tema del volumen, cuando hay un rompimiento, demuestra interés, demuestra intención. Entonces, mientras más alto el volumen, o sea, mientras mayor o mientras más relevante sea el volumen, y cuando me refiero a relevante no es ver, no sé, no es ver picos de volumen exageradamente altos, que también obviamente esos son válidos, pero volumen relevante es que sea por encima del promedio, que sea superior a las últimas sesiones de mercado. Entonces, por ejemplo, este rompimiento, fíjense que el volumen está por encima del promedio y fue prácticamente, fue ligeramente inferior al de la semana siguiente, ¿ves? Pero si lo comparas con las últimas sesiones de mercado, y estamos hablando como esto es en velas semanales, prácticamente el último mes de sesiones de mercado es mucho mayor. Entonces, eso te da intención, eso te da interés y eso es muy importante. Cuando uno está viendo el movimiento de la acción del precio, uno tiene que fijarse mucho en la condición de volumen, porque em, el volumen al final lo que te está dando, ya lo había comentado, pero te da es intención y es justamente que, eh, que en ese punto, en esa zona de precio, hay interés de compradores o de vendedores. Ya veremos a futuro quién fue el que ganó, ¿verdad? Pero hay interés sobre esa zona de precio. Entonces, cuando los rompimientos se hacen con volumen relevante, son más probables, y por eso, y ojo con eso, son más, vamos a decir, más probables, sí, o sea, puede que se dé con más, es que no quiero usar la palabra probable porque eso da número estadístico, pero eh, es Posible. es más posible, eso sí, es más posible que mal. Pero bueno, a lo que voy es que puede ser que el rompimiento sea más posible si ocurre con más volumen, ¿ves? Entonces, Hay eso, algo, una analogía de volumen que a mí me gustó mucho una vez que la escuché, y es que hay que entender que para que la validez de un precio o un movimiento de precio fuera de un rango quede validado, es necesario el volumen, es necesario la validez de muchas personas, muchos instituciones comprando y vendiendo. Y eso pasa mucho cuando a lo mejor pasa muchísimo en los postmercados, por ejemplo, cuando vemos un movimiento de precio abrupto, pero es un grupo muy pequeño de inversionistas que está comprando y vendiendo, y al otro día viene un gap y el precio se devuelve. Y es porque la validez del precio tiene que estar acompañada muchísimo, o en la gran mayoría de las veces, de volumen que contate, porque no es lo mismo y viene el ejemplo que escuché alguna vez, que tú compres un Ferrari y te lo lleves a Caracas, Venezuela, un Ferrari 2023 que valga $1 millón,
en Italia vale 1 millón de dólares, en Nueva York vale 1,5 millones de dólares, en Ciudad de México vale 1,4 millones de dólares, te lo llevas a Caracas, Venezuela, y seguramente las ofertas que vas a conseguir son dos, tres ofertas por 500.000 dólares. Eso no significa que el precio de ese Ferrari sean 500.000 dólares, significa que no tienes el volumen, no tienes la cantidad de compradores y vendedores que te den, porque a lo mejor es el único modelo en la ciudad o en todo el país y a lo mejor es nada más dos o tres personas que pueden comprarlo, mientras que el mercado en Nueva York, mientras que el mercado en Italia es mucho mayor. Entonces, cuando el volumen de compradores y vendedores acuerdan que ese es el precio por el cual se debe pagar por esa acción, ya te sientes un poquito más validado. Cuando nosotros vemos este rompimiento de precios, que no es más que ese desbalance o acuerdo entre vendedores y compradores, esa oferta y demanda, y rompe por encima no solamente de una línea de precios, sino de una línea de volumen, ya sabemos que hay más gente que está de acuerdo con que el precio esté por encima de 12 que la que estuvo la semana anterior por encima de 9. Sí, así mismo es. Y eso nos lleva ya al tercer punto, que esto también tiene que ver, esto tiene que ver como con el tipo de estrategia, pero otra forma quizás de evitar estos breaks, estos falsos rompimientos, es esperar el pullback. Cuando me refiero a esperar el pullback es, viendo este mismo ejemplo que está acá, ¿verdad? Sería no entrar en la primera vela al momento del rompimiento, sino entrar a la tercera semana. Eso sería, si José, si me puedes ayudar un poco con el dibujo, eso sería entrar en esa vela, justamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ocurre el rompimiento, a la semana siguiente hay una vela pequeña, aquí es bajista la vela, con bajo volumen, ¿verdad? Te confirma la zona de soporte, ¿verdad? Y a la siguiente semana entras o sea, ya estás confirmando que estás por encima de esa zona de precio y la entrada la realizas en esa zona, en esa vela. Entonces, eso es una estrategia que tiene, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la principal ventaja es, bueno, quizás te puedas puedes tener como cierta consolidación sobre la zona de resistencia, lo que hace que tengas como ya movimientos del precio por encima de esa zona. Entonces eso te podría ayudar a evitar los falsos rompimientos. Ahora, el problema de este tipo de estrategias es que muchas veces, o yo creo que las operaciones que nos gustarían a nosotros, y yo creo que es cuestión de, por eso dije al principio de estrategia, pero a nosotros nos gusta que el rompimiento sea explosivo, por lo que la vela al momento de romper, ¿verdad? Puede ser que sea tan explosivo el movimiento que nunca caiga, que nunca retestee la zona. Incluso yo he visto muchos rompimientos y creo que, no me atrevo a decir que la mayoría, pero hay muchos rompimientos que son de esa forma. Por lo que entonces la principal desventaja es que puedes perderte el movimiento por esperar justamente ese retesteo. Entonces, bueno, justamente acá donde lo está dibujando José, fíjense que ocurre el rompimiento y nunca hubo un retesteo de la zona de soporte. Simplemente fue un movimiento muy agresivo a la baja. Entonces, pierdes toda la operación que puedes estar esperando en, digamos, no sé, un par de semanas que estás observando la acción y te pierdes el movimiento por esperar ese retesteo. Es hasta preferible que te agarre el falso rompimiento y pierdas por tu stop loss, ¿verdad? A que pierdas el movimiento por eso. Pero esto es algo muy personal. Yo creo que esto es algo que tanto José como yo hacemos, pero sería como la principal desventaja de este tipo de herramientas o de consejos. Ojo, que yo creo que, y lo vamos a discutir en lo que será el cierre del episodio, yo creo, bueno, que ya estamos llegando al cierre del episodio, pero yo creo que lo que te ahorras o lo que pierdes, el dinero que pierdes cuando caes en un fake out, lo terminas recuperando en este tipo de movimientos. Si tú vienes de 4 veces que perdiste dinero porque la operación no terminó de romper y se devolvió, estoy seguro que en este movimiento tan explosivo, donde la acción prácticamente tuvo 10 velas consecutivas de caída, cayendo casi un 80%, ahí hubiese recuperado todo lo que habías perdido en las anteriores. Por eso es que yo hace mucho tiempo dejé de operar eh, a rebote, aunque sí me gustan, aunque sí los veo. Ahora lo que hago es que, y Arturo creo que me acompaña en eso, cuando vemos un rebote con bajo volumen que confirma a lo mejor mi hipótesis, lo que hago es agregar un poquito más de riesgo. O lo que recomiendo de forma educacional, recordando que nada de esto lo recomendamos, no es consejo financiero, es a lo mejor intentar entrar en ese rompimiento inicial con 0,5% de riesgo, o sea, la mitad del riesgo recomendado o riesgo regular que usemos,
o lo que sería 0,5 R, R siendo el riesgo, y después de ese pullback, viendo el volumen y viendo cómo se comporta la acción, podemos agregar más riesgo. Esa también sería una opción bastante mejor. Yo creo que otra recomendación rápida que lo vimos aquí es tratar de no operar durante eventos económicos importantes como reporte de ganancias o dividendo. Eso también le da un poco más de incertidumbre a la operativa, lo cual hace que salga un poquito más de nuestro control. Pero yo creo que para cierre, antes de pasarte y de darte la palabra, yo creo que es necesario entender que, como dijimos anteriormente, los fake out, los falsos rompimientos es parte de la operativa, son parte del mercado. Nunca vamos a poder estar 100% libre de fake out. Yo lo internalicé y lo entendí hace mucho tiempo, Arturo también. Simplemente es darle la vuelta y entender que es parte de nuestro proceso. Peter Brand dice algo que a mí me quedó hace mucho tiempo y es que hay que dar un salto de fe. Si bien nosotros manejamos esto con el mayor análisis de riesgo y cuidado posible, hay que entender que para poder tener ganadoras como la que mostramos en este ejemplo, donde el precio cayó tan fuertemente, hay que estar dentro de operativa. Y si esperamos simplemente un pullback, no lo vamos a poder capitalizar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y hay otro, también hay otro consejo que también podríamos, o sea, que se podrían agregar a este listado. Nosotros colocamos como que los que más, o sea, los más importantes que consideramos nosotros, pero igual si en dado caso quieren, o sea, les interesa este tema o quieren saber un poquito más, nos pueden escribir a nuestro correo que es correo.htt@gmail.com. Igual así como para cerrar. Sí me gustaría que, bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, y bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias José, y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos. Cuídense.